Bendecidos hermanos, con toda bendición. Qué gozo nuevamente poder estar con ustedes a través de este medio y de tener a nuestro amado hermano Romeo Guevara que está aquí con nosotros. Hemos estado gozándonos de un salmo precioso y hoy creo que vamos a continuar en ese estudio maravilloso del Salmo 23, conociendo al pastor del salmo y no el salmo del pastor. Bendecido hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, vos aquí un poco con calor, pero terminando una semana más. Ya casi terminando el mes también, ¿verdad, hermano? Estamos ya en la última semana, Ya creo yo. casi. La penúltima, Ya ¿ah? vamos a entrar al quinto mes, fíjate, Sí, a mayo ya, bien rápido. sí. Aquí en Guatemala oímos buenas noticias del Salvador y estamos conversando que van bien en la vacunación y otros aspectos de administración pública, ¿verdad? Pues gracias a Dios ahí estamos avanzando poco a poco, esperando de que en 1 o 2 años se termine de vacunar a todo el país, ¿verdad? Sí. Esa es la meta que se espera. 1 o 2 años, o sea, joven hasta niños, hermano. Sí, todos. Sí. Pues Dios hará, ¿verdad, hermano? Esperamos. Vamos Cabal. a ponerlo en manos del Señor. No sé si me permites orar, hermano, para empezar Sí, a dale, pasarnos con la palabra. Vamos a dar gracias, Señor, hoy por dale. tu hermano pastor, Señor Romeo Guevara, que tú usas sus dones, sus talentos, su ministerio, Señor, para traer luz, Señor, a través de la palabra. Hoy estamos agradecidos, Señor, porque tenemos un Señor que pastorea nuestro corazón, que nos lleva, Señor, por el camino del bien, por amor a su nombre. Y te pedimos, Padre, que oigamos con recepción, Señor, esta palabra, alegrados, Señor, y dándote honra en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por nuestro hermano pastor. Escuchamos con atención la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendecido, Amén. hermano. Voy a poner ahí para compartir Bueno, pantalla, creo que no tenía. ahorita permíteme. Bueno, vamos a tratar de hablar ahora acerca de otro tema con respecto a las lecciones de vida del Salmo 23. Hemos estado hablando de la ansiedad, del descanso, de la provisión de Dios en nuestras vidas y quizás el Salmo tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Antes de que entremos de lleno al texto, me gustaría comenzar hablándoles acerca de que imaginemos algo con respecto a estas lecciones de vida del Salmo 23. Pensemos por un momento en que su hijo de 10 años, usted lo mira preocupado y lo ve tan ansioso que no puede comer, eh, tan preocupado que no puede dormir, y usted le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué anda mal? Y él mueve la cabeza y con su cabecita de 10 años se queja y le dice, papá, es que no tengo un plan de pensiones. Por otro lado, su hija de 4 años llora en la cama y usted le pregunta, ¿qué pasa, hijita? ¿Qué tienes? Y ella responde, nunca voy a probar química en la universidad. También añada que el rostro de su hijo de 8 años expresa su estrés y le dice, voy a hacer una decepción. ¿Y qué si les doy mal ejemplo a mis hijos? ¿Cómo responderíamos nosotros a estas inquietudes y estos temores de nuestros hijos? Bueno, me imagino que además de llamar al psicólogo infantil, nuestra respuesta sería enfática y diría, eres demasiado pequeño para preocuparte por tales problemas. Cuando llegue la oportunidad sabrás lo que hay que hacer.
Afortunadamente, la mayoría de los niños no piensan en esas cosas, pero desafortunadamente los adultos sí tenemos nuestra parte en eso. La preocupación es toda una bolsa de cargas. Está llena de los y sí y los llenas de cómo, de si pasa esto o cómo puedo saber y si me hago esto, cómo voy a pagar tal cosa y después me doy cuenta de esto. Es una bolsa de preocupaciones voluminosa, incómoda, fea, áspera, difícil de llevar e imposible de dejar. Nadie quiere sus preocupaciones, pero la verdad sea dicha. Si nosotros nos damos cuenta es que usted tampoco la quiere llevar. Nadie tiene que recordarle el elevado costo de la ansiedad de la mente. Y eso es una de las cosas que estamos viviendo hoy en este tiempo. La palabra ansiedad en la palabra griega es la palabra merinao. Y esta palabra quiere decir que su mente está dividida. Es una palabra que está formada por dos palabras. Merizo, que es dividir, y nous, que es mente. Entonces, la palabra, cuando usted habla de ansiedad, está hablando de una persona que tiene la mente dividida. Y es que la ansiedad divide nuestra energía entre las prioridades de hoy y los problemas de mañana. Parte de nuestra mente está en el ya y el resto está en el todavía no. Y el resultado es una vida con la mente dividida. Ese no es el único resultado. La preocupación no es una enfermedad pero causa enfermedades. Se le ha relacionado con la hipertensión, los problemas cardíacos, la ceguera, la migraña, los problemas de los tiroides y una gran cantidad de desórdenes estomacales. La ansiedad es un hábito caro y valdría la pena si diera buen resultado, pero no, nuestros esfuerzos son inútiles. Jesús dijo, y por mucho más que se afanen, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? La verdad, hermanos y hermanas, que los afanes nunca han dado brillo a un día, ni han resuelto un problema, ni curan una enfermedad. ¿Cómo puede persona frente a la ansiedad en el panorama de nuestra realidad actual? Y es que estamos entrando, según esto que dijo el Wall Street Journal, estamos entrando en una nueva era de ansiedad. Estoy ahorita escribiendo y pensando y leyendo sobre cómo debe ser, por lo menos en el caso nuestro como iglesia, cómo debe ser el retorno al edificio y a las actividades que hacíamos antes. Cómo vamos a plantear la fe en este tiempo que ha pasado y que nos ha pasado una factura y qué cosas tenemos que hacer. Y a veces me causa ver a gente en nuestro tiempo con mucha ansiedad. Los trastornos de ansiedad son la enfermedad más común en el mundo, según una estadística. Afectan al 40 millones de adultos en los Estados Unidos de 18 años o más, o el 18.1% de la población cada año. Los trastornos de ansiedad son altamente tratables. Sin embargo, dice que solo el 36.9% de los que sufren esa ansiedad reciben tratamiento. También, por otra parte, las personas con un trastorno de ansiedad tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de ir al médico. Y 6 veces más probabilidades de ser hospitalizados por trastornos psiquiátricos que aquellos que no sufren de trastorno de ansiedad. Eso significa que este es un problema que es bastante fuerte en nuestras vidas. A veces no sabemos cómo salir de la ansiedad. Podría intentar lo que hizo un individuo
Se preocupaba tanto que decidió contratar a alguien que se preocupara por él. Encontró un hombre que aceptó asumir sus preocupaciones por un salario de $200,000 al año. Después que el hombre aceptó el trabajo, la primera pregunta fue, ¿de dónde va a conseguir los $200,000 anuales para mi salario? Y el hombre respondió, bueno, ese no es mi problema, es su problema, para eso lo he contratado. Lamentablemente, la preocupación o la ansiedad es un trabajo que uno no puede delegar, pero lo puede vencer. Y no hay mejor lugar para comenzar que en el versículo 2 del Salmo del Pastor. Dice el Salmo 23:2, junto a aguas tranquilas me pastoreará. O como lo traduce el lenguaje actual, para calmar mi sed me lleva a tranquilas aguas. No sé si usted alguna vez ha estado en un lugar donde las aguas tranquilas, cómo transmiten esa paz y esa restauración en la vida, ¿no? Y Dios, a través del Salmo de David, dice que nos va a llevar a junto a aguas de reposo, nos va a pastorear, nos va a dirigir. Hay tres cosas para que veamos cómo Dios trata con nuestra ansiedad en esta porción del Salmo. Por lo que veo en la frase, descubro tres palabras que nos ayudarán a sobrellevar la ansiedad. La primera palabra es la palabra realidad y está tipificada por el adverbio junto. La segunda palabra que descubro es la palabra necesidad y está contenida o indicada por la palabra aguas de reposo. Y la tercera palabra que descubro es la palabra tranquilidad y es la palabra me pastoreará. Así que Dios nos va a trabajar a través de nuestra realidad, va a confrontar nuestra necesidad y nos va a transmitir tranquilidad en nuestras vidas. Ahora veamos cómo se desarrollan estas palabras dentro del combate de la ansiedad en nuestras vidas. Es decir, ¿con quién? La palabra expresión junto se puede traducir encima de, sobre la base de, apegado a o junto a. Y eso junto es un adverbio que nos habla de un lugar X, que es real. Es un lugar en el que estamos parados. Eso plantearía la pregunta, ¿con quién te juntas para capear tu realidad emocional? La ansiedad es parte de nuestra realidad, hermanos. De hecho, casi todos los días vivimos en nuestras casas con ansiedad. Aunque diga que normalmente no es una persona ansiosa, pienso que todos hemos tenido nuestra propia temporada oscura de ansiedad. Y hay personas que han tenido una realidad de problemas a veces a diario, incluso hasta el punto en que han afectado su hogar y su matrimonio. Así que la palabra junto me dice a mí, junto a quién me voy a estar yo para capear mi necesidad. Y una segunda pregunta que quiero hacer, ¿junto a qué buscas solucionar tu ansiedad? ¿Junto al medicamento, junto al psicólogo, junto al banco, junto al alcohol? ¿Qué es? Lo más complicado es cuando nuestros seres queridos luchan con la ansiedad. Este tipo de situaciones nos pueden afectar profundamente y limitarnos. Hay muchas formas para manejar la ansiedad humanamente hablando. Diferentes métodos funcionan para diferentes personas. Algunos necesitan medicamentos, otros encuentran útil el asesoramiento o la terapia. Y si bien todas estas opciones son útiles y necesarias para algunas personas, hay una base espiritual que debe estar en su lugar, incluso mientras se busca ayuda profesional. El corazón y la mente ansiosos deben estar anclados en la roca, que es la palabra de Dios. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, la Biblia dice, nos ofrece una esperanza en nuestra ansiedad.
Eh, Creo que vivimos tiempos de ansiedad muy severos y hay gente que estando en esa ansiedad, esa, ese buscar esa realidad en sus vidas con cosas que no les van a quitar la ansiedad. Saben que, bueno, esta es mi opinión personal. Yo opino que un cristiano no debería ingerir bebidas alcohólicas, pero es mi posición. Y pienso que no debe hacerlo por el hecho de que muchas veces esa es un sustituto, y la misma Biblia lo dice, de un gozo espiritual que podría darnos el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que me llamó la atención a mí. No sé si ustedes pueden verificar en el texto. Hubo un momento en que Jesús está sufriendo y tiene mucho dolor en la cruz y le ofrecen vinagre mezclado con mirra, que es como una especie de droga. Y, y Jesús se niega a tomarlo. Y me puse a pensar qué interesante, porque Jesús, a pesar de que su realidad era dolorosa, no quiere buscar un escape, un escapismo. No quiere narcotizarse para hacerla más llevadera la vida que tiene. Y tendría todas las justificaciones para hacerlo, ¿no? Tiene un problema, está padeciendo. Sin embargo, Jesús dice que la mejor manera de enfrentar la situación tenía que ver con que él lo estaba haciendo bajo la voluntad de Dios. Es muy importante dónde ponemos nuestro enfoque, hermanos. Es fácil para nosotros fijarnos en lo que está mal a nuestro alrededor. Podemos preocuparnos demasiado por la seguridad. No necesitamos negar que las cosas salgan mal o que nuestra seguridad sea importante, pero cuando la comodidad es una buena señal de que hemos perdido el foco de la presencia de Jesús con nosotros. La escritura nos enseña a elegir, a descansar en las promesas de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad. Cuando lo hacemos, estamos fijando nuestros ojos en Jesús, no importa cuán terrible sea la tormenta. Ahora, este pasaje, la expresión junto, tiene tres connotaciones importantes con respecto a cómo manejamos nuestro acercamiento, nuestra realidad. Hermanos, aquí quiero que nosotros entendamos una cosa. Una cosa es que escapemos de la realidad y otra cosa es que la enfrentemos. A veces tenemos problemas porque simple y sencillamente no le damos una solución de raíz a lo que nos está pasando. En primer lugar, la palabra junto nos habla de un acercamiento a la realidad. Dice que es Dios quien nos está llevando a ese lugar real. Es Dios quien nos está llevando cerca de la situación. Ahora bien, debemos entender que este acercamiento a la realidad es para nuestro beneficio. Sin embargo, a veces Dios nos acerca a situaciones que pueden ser trágicas para nosotros, pero en realidad lo que quiere es pastorearnos en medio de una situación difícil. Cuando dice que me va a llevar a junto a aguas, es Él quien me lleva ahí. Y esa realidad de tranquilidad, debemos agradecerle a Dios que me lleva. En segundo lugar, la palabra junto nos habla de posicionamiento de la realidad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque una vez que Dios nos acerca a un lugar y nos pone junto a un lugar, no importa el lugar donde Dios nos lleve. Si Él nos ha llevado, nosotros tomamos posición del lugar como algo que va a ayudar a mi vida espiritual, va a satisfacer mi necesidad. Esta seguridad de que Dios me ha llevado a ese lugar y mi posición siempre será de bendición, aunque esté disfrazada de tiempos de adversidad. La tercera cosa que habla la palabra junto es un discernimiento de la realidad. Si Dios me ha llevado allí, me debo quedar donde Dios me llevó. No me tengo que correr ni ir para ningún lado. Y por otro lado, no solamente no me debo correr, sino que debo aprender algo que Dios quiere enseñarme en el lugar donde me ha llevado. Ese es un proceso cuando pasamos por experiencias difíciles, ¿no? Y es un proceso de terapia para batallar con la ansiedad. Dios me trajo aquí, no puedo moverme porque Dios quiere que esté aquí. Y tercero es, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda aquí? Son tres cosas básicas.
para que nosotros podamos vencer la ansiedad. Porque si no entendemos eso, si no hacemos ese proceso, nuestra propia vida se convierte en un mar de caos y de frustración. Y ese discernimiento nos lleva a descubrir tarde o temprano que nos lleva a aguas de reposo, que Él quiere satisfacer mi necesidad y que también quiere cuidar mi alma. Por eso el texto usa la expresión pastoreará. Observe también que Él me lleva allí y quien ha encontrado las aguas de reposo es Dios. Solo Dios puede dar lo bueno y lo mejor para mi necesidad, aunque tenga un problema de ansiedad. Dios siempre desarrolla en nosotros un discernimiento espiritual que nos ayuda a la larga, con el tiempo, entender lo que Dios estaba haciendo con nuestra vida. Así que entonces, la primera palabra es realidad y responde a la pregunta, ¿con quién te juntas para capear tu realidad emocional? ¿A dónde te arrimas para estar seguro? Y contamos tres elementos que respecto a esa realidad. Cuando descubres la realidad a la que Dios te ha llevado, entonces tienes un acercamiento a esa realidad. Cuando te das cuenta de que no puedes moverte porque Dios te ha llevado ahí, tienes un posicionamiento de esa realidad y finalmente aprendes discernimiento. Te preguntas, ¿qué estoy aprendiendo en esta realidad? Para la segunda palabra, aquí entonces, la primera es realidad. Responde la pregunta con quién te juntas para capear tu realidad emocional. Y encontramos que existen tres elementos con respecto a esa realidad. Cuando descubres la realidad a la que Dios te ha llevado, entonces tienes un acercamiento a esa realidad, tienes un posicionamiento en esa realidad y finalmente aprendes discernimiento en esa realidad. La segunda frase, la segunda palabra nos habla de necesidad. El pasaje dice aguas de reposo, aguas tranquilas. Se puede traducir como arroyos vivos, como otras traducciones dicen. Aquí planteas la pregunta es, ¿a quién recurres para solventar tu necesidad material? A la primera, pero ¿con quién te juntas para solventar tu necesidad emocional? Aquí es a quién recurres para solventar tu necesidad material. Una de las cosas que revolucionaron mi vida es que descubrí que mi deseo por Dios está impulsado en gran medida por mi necesidad. En las áreas en las áreas donde he experimentado una pérdida es donde siento intensamente una necesidad. Nuestros deseos no satisfechos nos mantienen de rodillas. Es mi necesidad la que me hace profundizar en mi vida de oración. Es mi necesidad la que hace que vaya a la Biblia para recordar las promesas de Dios. Los bienes terrenales son temporales, todos ellos pueden ser quitados. La bendición de tener un trabajo puede desaparecer en un fatídico día. He visto cómo una vida cómoda ha desaparecido en el lapso de unas semanas. Los matrimonios se disuelven, la familia se vino abajo, los hijos se rebelan, la salud toma una espiral descendiente. Yo mismo he experimentado lo que es pasar por esos momentos fatídicos de destrucción, dolor, traición y abandono. Sin embargo, en medio de esos acontecimientos dolorosos, hermanos, he experimentado también las más ricas bendiciones de Dios. Una fe más fuerte que había experimentado antes, un amor más profundo que el que había conocido. En la porción me doy cuenta de cómo Dios puede ayudarme en mi necesidad. Hay tres cosas que Dios va a utilizar para ayudarme en mi necesidad, a la provisión de Dios en mi necesidad. En primer lugar, el pasaje dice aguas de reposo o aguas tranquilas o arroyos vivos, como otras traducciones se dice. ¿A quién recurres para solventar tu necesidad material? Primero, hermanos, la palabra dice arroyos vivos, es decir, que están naciendo, saliendo, moviéndose, es plural, no es singular. En ese sentido, Dios tiene un agua abundante para tu vida. Observe nuevamente, entonces, que la manera en que David utiliza el plural no es una sola agua, sino son muchas aguas. Eso significa que no hay carestía, que hay creatividad de Dios para llevarme a un lugar donde pueda Dios refrescar mi vida. Pueden ser variantes, diferentes, abundantes en su provisión para mi necesidad. Pero lo segundo que me llama la atención es que a pesar de que son vivas, son frescas, son limpias,
también son aguas que calman, porque la palabra tiene que ver con el arroyo que no hace mucho ruido. La manera en que el pasaje dice que son de reposo, tranquilas, no bulliciosas. David literalmente dice, hacia aguas de reposo Él me guía. Y ustedes deben saber que la provisión del agua es esencial para la vida, especialmente para un rebaño en una tierra difícil y árida. Sin embargo, en la frase se traduce como aguas calmadas o quietas, destacando la tranquilidad de las aguas. Ustedes deben saber que una oveja es muy asustadiza y también cuando les lleva a tomar agua, deben entender que ellas corren el riesgo de caerse en los ríos que son fuertes y ahogarse por el peso del agua. Entonces no en cualquier lugar van a tomar agua. Yo creo que si nosotros pudiéramos acuerparnos a Dios con este salmo, Dios tiene agua abundante para mí, que tiene agua calmante, pero la otra cosa que me llama la atención es que Dios tiene un agua refrescante. La ansiedad siempre rompe el silencio, el tronar como de caballos en desbandada. Son como las aguas turbulentas que amenazan violar las fronteras de la seguridad y resquebrajar el canal firme que limita el río. Este tipo de aguas hace que mi mente se confunda, mi espíritu se estremezca y mi alma retroceda. Pero realmente debemos creer que allí, en la esquina olvidada de mi existencia, Él habla a mi corazón para decirme que aunque ruja la tormenta, Él está listo para llevarme aguas de reposo y refrescarme. ¿Qué son aguas de refresco? Son aguas quietas que invitan a reposar. Y saben que me llamó mucho la atención esto, porque las aguas de refresco son el intermedio entre las aguas tormentosas y las aguas estancadas. Y eso es bien interesante, porque hay un poder escondido en el sonido de las aguas y cuando son tormentosas asustan y persiguen y cuando son estancadas repelen porque hieden y no se pueden tomar. Lo que Dios siempre nos promete a nosotros es algo bueno. Nos quiere refrescar. Dios tiene hoy para nosotros aguas de refresco para acariciar mi ser interno y reanimarme. Cuando el salmista dice que el Señor me lleva o me conduce, usa la palabra hebreo nahal, que significa producir descanso. En realidad, la palabra pastorear, junto a aguas de reposo, me pastoreará, no tiene una traducción muy dinámica como es en el texto original, sino que es una palabra que significa de una persona que te aquieta, que te produce tranquilidad, que te guía con cuidado, que te refresca. La dirección de Dios siempre está dirigida a aguas frescas. Todo padre genuino quiere proveer dirección a sus hijos hacia las metas de descanso. Nunca llevaría a un hijo a aguas turbulentas. Cuanto más Dios en su divina paternidad. Yo creo que hoy es un buen día para experimentar esa dirección divina hacia un encuentro con su presencia, su descanso, su paz. Hermanos, Dios nos lleva a lugares donde abundan sus aguas. Nos ha dado el Espíritu de Dios por plenitud grande, pero también nos ha dado aguas que calman y aguas que refrescan. Y lo interesante del caso es que cuando yo tengo una gran sed, estas tres cosas van de la mano. Primero, no puedo calmarme ni refrescarme si el agua es poquita. Entonces Dios dice, pues te voy a dar lo suficiente y lo necesario para que te calmes. Y una vez que te calmes, te refresques. Porque no puedo calmarme si no puedo refrescarme si no me calmo. ¿O creen ustedes eso? Nadie puede refrescarse corriendo y haciendo ejercicio. Tienes que relajarte. Y Dios dice, ese proceso que tengo en tu vida junto a aguas de reposo, Dios realmente es bueno, hermanos. Yo creo que nosotros no lo interpretamos. Yo tengo quizás un problema muy grande con Dios y es que muchas veces no logro entender lo bueno que es Dios. A veces pienso demasiadas cosas negativas de Dios y a veces necesitamos parar, hermanos.
Ese reposo al que Dios te va a llevar puede ser una cama de hospital, pero en esa cama de hospital te va a dar agua abundante, te va a dar algo, agua calmante, agua refrescante. Te puede llevar quizás a una crisis de familia, pero ahí estarán las aguas de Dios y no debemos pasar por alto. Hemos visto entonces que la segunda palabra nos habla de necesidad y la manera en que Dios suple esa necesidad. Su provisión es abundante, es calmante y es refrescante. La tercera gran expresión, la tercera palabra nos habla ahora de tranquilidad. Ahora David usa la expresión me pastoreará. Esta plantea la pregunta, ¿a quién pides ayuda para fortalecer tu tranquilidad espiritual? La primera tiene que ver con tu necesidad emocional, la segunda tiene que ver con tu necesidad material y ahora es con tu tranquilidad espiritual. La expresión pastorear, como les dije, se puede traducir como alimentar, cuidar, liderar, hacerse seguir con descanso, con cuidado. Tres cosas quiere hacer nuestro pastor y nuestro líder que refleje su cuidado. Lo primero que Dios quiere hacer en tu vida es quiere moldear tu voluntad. El pasaje es causativo, que implica que la puedo ser pastoreado solamente es si me someto a mi voluntad a Él. La tranquilidad viene cuando me dejo guiar, alimentar, cuidar de parte de Dios. Y en el próximo estudio vamos a ver muchas veces cómo Dios nos tiene que aplacar y doblegar nuestra voluntad. Pero no puedo yo estar tranquilo si no me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Si yo estoy en otro lugar donde Dios no quiere que esté, es imposible que yo tenga tranquilidad. La segunda cosa es que quiere reafirmar estado. Eso significa nuestra capacidad de aceptar que Dios es el que manda, que Él es el que conduce, que abre camino y que yo soy su seguidor. Él tiene autoridad y potestad de hacer lo que quiera con mi vida y llevarme a cualquier lugar. Dios quiere seguir mostrándonos que Él es el que manda, hermanos. Y eso no nos gusta porque nos gusta mandar a nosotros nuestras propias vidas. En tercer lugar, quiere asegurar su lealtad. Observe que el verbo está en futuro, dando a entender que mi futuro está sujeto a su lealtad por siempre. Siempre estará conmigo ayudándome y dirigiendo mi vida. Mi futuro, hermanos, está asegurado. Eso es lo que el Salmo 23 nos habla. De la mente dividida vivimos, pero Dios quiere darnos a nosotros una palabra de realidad, una palabra de necesidad y una palabra de tranquilidad. Podemos tener ansiedad y necesidad de reposo, pero Dios es suficiente como pastor nuestro. Debemos que si nuestra mayor necesidad, las tres cosas aquí, necesidad, realidad, necesidad, tranquilidad. Debemos recordar, hermanos, que podemos tener ansiedad y necesidad de reposo, pero Dios es suficiente como pastor nuestro. Debemos recordar que si nuestra mayor necesidad hubiese sido la información, Dios nos habría enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido la tecnología, Dios nos habría enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el dinero, Dios nos habría enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido el placer, Dios nos habría enviado un comediante. Pero como nuestra mayor necesidad era la del perdón, nos envió un Salvador. Y ese Salvador es mi pastor y mi pastor que me va a pastorear junto a aguas de reposo. Así es que, hermanos, tengamos plena confianza en que Dios va a estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bendecido. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Que Dios nos da y se vuelve para nosotros todo en todos, ¿verdad? Para glorificarse abundantemente. Yo te agradezco, hermano, porque realmente esto trae mucha claridad a los corazones, al pensamiento, sobre todo en este tiempo de tanta ansiedad por la incertidumbre, hermano, y
y cómo poder entenderlo, posicionarnos y entender, ¿verdad?, que todo ocurre para bien, aunque las situaciones no las entendamos, todo al final Dios tiene sus aguas y tiene sus lugares y tiene sus estanques. Así que gracias, hermano. Me he gustado mucho ir con mis notas que estaba apuntando hoy, hermano, para repasarlo, y tengo pues la bendición de escucharlo más tarde cuando lo empezamos a transmitir. Gracias, hermano. Recibimos estas aguas de reposo que no son ni turbulentas ni estancadas, ¿verdad, hermano? Sino que realmente son aguas de reposo, ¿no? Así que oramos, hermano. ¿Quieres orar por nosotros, por favor? Vamos. Señor, queremos agradecerte en esta tarde por tu palabra. Gracias porque nos motiva y nos ayuda a tener un corazón más dependiente de ti y a poder tener fe y confianza en que tú tienes el cuidado y el control de nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos. Bendecimos la iglesia en Guatemala, Señor. Gracias por Juan Carlos, por su familia, que tú los puedas bendecir y llevar a aguas de reposo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pues gracias, hermano. Bendecidos, hermanos, con toda bendición. Creo que nos seguimos gozando este precioso salmo. Bueno, sobre todo la claridad como nuestro hermano Romeo nos ha dado y nos lo ha mostrado hoy. Creo que no hay nada que como hijos. Yo, no sé, hermano, oigo mucha gente que a veces cuando ora dice guerreros y guerreras de oración o cosas así. Y no hay nada como saber cuál es la posición de un creyente, hermano, dónde está posicionado junto a aguas de reposo. Así como es. hijo. Realmente Dios no se equivoca, ¿verdad? No, y como a veces lleva a diferentes situaciones. Nos hubiera mandado un educador, un científico, ¿verdad?, un economista, un comediante, en fin, tantas cosas, pero sabía que necesitamos su perdón. Gracias, hermanos, bendecidos con toda bendición. Dios primero, el próximo viernes tendremos este espacio maravilloso y esperamos tenerlos aquí nuevamente.